Y así es como le doy la bienvenida a Ricardo Eyriz. Él tiene un libro, el cual tengo en mis manos, que se llama Comunica con éxito. Desarrolla la capacidad de comunicar de corazón a corazón. Y me gusta mucho tenerlo este día en este programa, no solamente porque su libro está bueno, sino porque creo que todos tenemos la necesidad de comunicar, no solamente quienes nos dedicamos a la comunicación de forma profesional. En cualquier trabajo, yo creo que tenemos que ver la manera de que lo que queremos transmitir a las personas con quienes estamos trabajando, a quienes les damos el servicio, a quienes nos prestan el servicio, es hacerlo de una forma certera, y por eso creo que este libro puede ayudar muchísimo en este tipo de situaciones. ¿Cómo estás, Ricardo? Buen día. Pues muy buen día, Ingrid. La verdad es que muy contento de estar aquí contigo y sobre todo para compartir, ¿no? Esto que bien dices, esa capacidad, esa necesidad que todos tenemos de sabernos comunicar, de saber impactar en los demás, porque es algo que trasciende el mundo profesional, es algo que en nuestro día a día, en nuestras relaciones, lo necesitamos por todas partes. Dime una cosa, ¿un gran comunicador nace o se hace? Pues ambas cosas. Un gran comunicador, pues puedes tener la capacidad desde el momento en el que naces de transmitir, de tener esa capacidad de impactar, pero también se hace, porque hay que aprender a comunicar. No es lo mismo hablar que comunicar, no es lo mismo tener la capacidad de estar hablando mucho rato y tener mucha labia, y otra cosa totalmente distinta es eso, ¿no? Generar realmente impacto con aquello que dices. Ahí es donde está la clave, ¿no? Aquí en México, no sé si allá en España, estás en España, ¿cierto? Correcto. Ajá, no sé si ahí en España se diga de la misma forma, pero cuando aquí en México alguna persona está diciendo muchas palabras, pero en realidad no está diciendo nada, se le dice que es pura paja, ¿no? Como que no hay nada sustancioso, no hay nada de fondo, no está realmente comunicando ni transmitiendo absolutamente nada, solamente está ocupando tiempo diciendo palabras que a lo mejor no tienen nada. ¿Allá se dice de la misma forma? Sí, se dice exactamente igual. Cuando estamos hablando sin decir, sin darle un contenido que realmente es significativo, es meter paja. Y evidentemente de esa manera no vas a impactar, nunca impactas de esa manera. Tienes que dar un contenido, tienes que transmitir un valor a las personas que tienes delante. ¿Cómo podemos justamente lograr eso? Lograr transmitir a las personas a las que les estamos comunicando las cosas y que realmente estemos consiguiendo lo que queremos conseguir a través de cada una de estas frases. Pues la cuestión es que habitualmente transmitimos desde la parte racional, ¿no? Desde la mente consciente, intentamos transmitir argumentos, cuando realmente donde tenemos que generar impactos en el subconsciente de las demás personas, en esa parte no racional que les lleva a conectar con los demás y que nos lleva a tener interés en los ámbitos en los que nosotros nos movemos. Es lo que nos lleva a conectar con las emociones y lo que nos lleva a tomar decisiones, en definitiva. Si somos capaces de impactar en esa parte, en el subconsciente de las personas que tenemos delante, entonces es cuando realmente vamos a generar impacto. Y para eso, lo primero es que nosotros tenemos que estar conectados con nosotros mismos, ¿no? Que tenemos que transmitir con toda coherencia, porque cuando no hay coherencia, cuando realmente hay algo que genera distorsión, entonces por parte de nuestro interlocutor, ¿no? Desde la otra parte se percibe esa falta de coherencia y dice, no, sí, pero no, ¿no? Hay algo que no me acaba de llegar. Y ahí es donde tenemos que generar esa mayor coherencia en nosotros mismos. Hace unos minutos tuvimos en esta cabina a una cantante española de nombre Conchita. Yo no tenía el gusto de conocerla, pero le entrevisté y en eso le pedí que cantara. Y cuando empezó a cantar, me quedó claro que ella estaba contactando con sus emociones, por lo tanto empezó a tocar mi corazón y a mí se me llenaron los ojos de lágrimas. Y eso me hizo preguntarme, ¿qué tanto los seres humanos tendríamos que hacer eso cuando queremos comunicar? No solamente cuando estamos cantando, el que nuestra comunicación sea arte. ¿Qué quiero decir? Que en gran medida, si yo estoy sintiendo y estoy además poniendo atención en esto que estoy sintiendo, voy a lograr que la otra persona abra su corazón, abra su mente y realmente me escuche, ¿no? Porque si no, muchas veces creo que uno puede hablar y la gente ni siquiera nos está escuchando porque tampoco nos estamos escuchando nosotros a nosotros mismos, ¿no? Por supuesto, si nosotros no somos capaces de conectarnos con nosotros mismos, de sentir aquello que estamos transmitiendo, difícilmente vamos a hacer que los demás sientan, ¿no? Yo siempre, cuando alguien me viene a vender algo, y evidentemente todos estamos vendiendo continuamente, sí, pero cuando alguien me viene a vender algo, yo lo primero que hago es
rascar un poquito y mirar si realmente esa persona lo que vende se lo cree, ¿no? Si lo que vende, él lo consume. Y si no es así, pues evidentemente no me interesa esa persona a la hora de venderme, ¿no? Pues a la hora de comunicar, la cuestión es esa. El que realmente tenemos que ser aquello que transmitimos, ¿no? Tenemos que realmente estar conectados con nosotros mismos y, como bien dices, ¿no? Si una persona está cantando, tiene que sentir aquello que canta. Cuando una persona está hablando de un tema, tiene que vivirlo, ese tema, ¿no? Porque si no es así, pues al final transmitimos desde la parte racional y eso llega a la parte racional de la otra persona y eso no te conecta con las emociones, no te conecta con tu profundidad del ser y ahí es donde tenemos que llegar, ¿no? A que las personas actúen sin que piensen en actuar, que realmente tomen decisiones sin que piensen en las decisiones que están tomando y ahí donde está la clave es en nuestro subconsciente. Ahora que hablas del subconsciente, me gustaría preguntarte porque suena fácil decir contacta con tus emociones y entonces vas a conectar con la otra persona y te vas a comunicar muy bien. Sí, pero también hay ciertos bloqueos, podemos tener traumas, podemos tener incluso creencias que no nos permiten ni siquiera a nosotros contactar con nuestras propias emociones que están en nuestro subconsciente. ¿Cómo podemos lograrlo para lograr una comunicación mejor? Pues sí, es evidente que la programación que nosotros tenemos a nivel de nuestro subconsciente es lo que nos facilita o nos limita de cara a podernos comunicar de esa manera, ¿no? Y si tenemos, pues como bien dices, traumas, bloqueos emocionales o tenemos creencias limitantes que nos impiden dar lo mejor de nosotros mismos en el momento de comunicar, tenemos que deshacernos de ello. ¿Y eso lo podemos hacer? Sí, y lo podemos hacer fácilmente. De hecho, en el libro explico cómo hacerlo, ¿no? Cómo realmente deshacerte de un trauma emocional que puedes tener, a lo mejor de tu niñez, ¿no? Lo más típico del mundo. Cuando eras niño, te sacan el encerado, el profesor, y te dice, venga, dame la respuesta a tal pregunta. Y a lo mejor te equivocas o no eres capaz de decirlo en ese momento, tus compañeros se burlan de ti y desde ese momento eres incapaz de hablar, ¿no? De ponerte delante del público y poder expresarte con libertad. Pues bien, eso, lo que nosotros generamos en ese momento son memorias a nivel subconsciente. Lo que generamos, pues muchas veces son traumas emocionales, podemos generar bloqueos emocionales, podemos generarnos creencias de que no somos capaces, no somos válidos o no nos merecemos pues conseguir aquello que estamos haciendo y en consecuencia eso es lo que tenemos que cambiar, ¿no? Y pues en el libro, igual que en los cursos y en las conferencias cuando voy, pues lo que hago es ayudar a que las personas lo puedan hacer, ¿no? Que realmente puedan conectar con su subconsciente, preguntarle, reconocer realmente si tienen alguna de estas memorias que les están frenando, que les están limitando y a partir de ahí deshacerse de ellas. Y para eso pues tenemos técnicas que nos permiten hacerlo y que, como digo, nos permiten hacerlo a nosotros mismos sin necesidad de tener profesionales al lado que nos lleven de la mano para hacerlo. Esa es la grandeza de nuestro subconsciente, que lo tenemos desde que nacemos, no sabemos usarlo porque no nos enseñan cómo utilizarlo de forma consciente, pero lo estamos utilizando a diario, ¿no? Igual que el respirar, que también lo hacemos desde que nacemos, pues con el subconsciente nos pasa lo mismo. Lo estamos utilizando, estamos generando programaciones, estamos cambiando la programación que tenemos de forma espontánea, sin saber cómo, pues hacerlo de forma consciente, de forma controlada, es muy sencillo, es muy fácil. Alguna vez leí que el miedo número 1 que tenemos los seres humanos es a la muerte. Tenemos miedo a la muerte. Pero el número 2 es hablar en público. Suena increíble, pero es real. Y si nos ponemos a pensar en todas aquellas experiencias en las que, como tú describes, ¿no? Que alguien te dijo o alguien no te escuchó, o por ejemplo en mi caso, yo llevo toda mi vida dedicándome a la comunicación, básicamente, pero cuando estaba en primaria me metieron, mi maestra me dijo que si quería ir a un concurso de oratoria, me dio un texto aburridísimo que ni lo leí y cuando llegué y me paré en público y lo quise leer, por supuesto que lo hice fatal, ¿no? Y sí creo que creó en mí un trauma o una huella, una herida, un algo de yo no soy buena hablando en público, ¿no? Evidentemente hubiera sido buenísimo que en ese momento alguien me dijera, no, es que no eres buena hablando en público porque ese texto no te gustaba ni lo leíste, ¿no? O sea, como que hay momentos en donde valdría la pena ver el contexto general para entonces aprender a reconocer que no es que seas malo en algo, no es que seas malo para hablar en público, simplemente esas fueron las circunstancias erróneas, ¿no? Pero entonces si lo vemos desde esta forma, pues la mayoría de la gente debe de tener pánico escénico, ¿o no? Pues sí, una buena parte de la población lo tiene,
porque, claro, son muchas las vivencias, las experiencias que tenemos a lo largo de nuestra vida que nos condicionan muchísimo, ¿no? Que realmente nos limitan después a la hora de exponernos delante de esas situaciones que a nivel inconsciente consideramos una amenaza, porque una situación en la que lo hemos pasado mal, nuestro subconsciente graba información al respecto y dice, no, en el futuro yo intento evitar que me pueda exponer y lo vuelva a pasar mal de la misma manera, ¿no? Y hay muchísimos casos, ¿no? Como bien dices, es un porcentaje muy grande de la población la que se encuentra delante de esa situación. Hace un tiempo me encontraba con una compañera tuya de profesión que también se dedicaba al mundo de la radio y que era, alucinante. Cada vez que la invitaban a hacer una conferencia en vivo, en directo, le salía un sarpullido por toda la cara y por todo el cuerpo que era incapaz de ir. Y eso, precisamente, era en México y me decía después, analizando y preguntando su subconsciente, identificando lo que tenía, al final todo venía de que cuando era niña le decían que no se tenía que exponer porque era peligroso. Y entonces, pues ella detrás del micro estaba genial, detrás de su emisora, pero cuando tenía que ponerse delante del público era incapaz porque su subconsciente no se lo permitía. Entonces fue, liberar el trauma que tenía por allí, cambiar un par de creencias y ya está, a disfrutar de la comunicación en todos los ámbitos. Por supuesto, porque además comunicar es una cosa deliciosa, ¿no? Y yo hablo en todos aspectos, comunicarte con tus hijos, comunicarte con tu pareja, con tus amigos, con tu familia, en el trabajo, en cualquier lugar, cuando logras tocar el corazón de la otra persona con lo que tú estás diciendo, es una sensación deliciosa, y el tener este tipo de pánicos podría estar evitando que logres tener pues conexiones más profundas con los demás seres humanos, porque precisamente todos estaríamos cuidándonos unos a otros. Tengo que ir a un corte, Ricardo, pero me gustaría que al regreso nos dijeras ¿qué podemos hacer en esos momentos en los que sientes que te tiemblan las piernas, te sudan las manos, estás tartamudeando incluso, se te seca la garganta? Puedo decirte cualquier cantidad de cosas que pasan en esos momentos, porque yo he luchado mucho con mi pánico escénico, he trabajado muchos años en televisión, ahora estoy en radio y creo que es algo que vale la pena tener buenas herramientas para que podamos solucionarlo de alguna forma, y yo sé que tú eres el indicado para compartirlo. ¿Me esperas unos minutitos? Perfecto. Gracias. Estamos platicando con Ricardo Eiris sobre cómo podemos desarrollar la capacidad de comunicar de corazón a corazón. Esto es Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Volvemos. Una curiosidad del amor es que solo estás enamorado de tu pareja 3 meses, ya que después de ese tiempo la persona se muestra tal y como es, resaltando todos sus lados buenos y malos. Así que si tus relaciones no duran más de ese tiempo, debe de ser por esta razón. Continúa escuchándonos. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos. Estamos enlazados hasta España con Ricardo Eiris. Les cuento un poquito de Ricardo. Él en el 2009 tenía 41 años y una vida que podría ser considerada exitosa, o sea, su licenciatura universitaria, máster en dirección y administración de empresas, un puesto directivo en una gran empresa, profesor en una escuela de negocios, pero pese a eso tomó la decisión de que su profesión a partir de ese momento era ser feliz. Por eso él nos invita a que escojamos nuestro camino a la felicidad, y además, él es embajador de la paz y la buena voluntad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, ante la UNESCO. Y nos presenta este libro que se llama Comunica con éxito, desarrolla la capacidad de comunicar de corazón a corazón. Le dejé una pregunta antes del corte sobre qué podemos hacer cuando tenemos pánico escénico. ¿Qué podemos hacer cuando llegamos en ese punto en el que sentimos que nos tiembla todo y lo que no podemos generar son buenas ideas? A veces podemos incluso hasta quedarnos en blanco. ¿Qué hacer en esos momentos de crisis para poder comunicarnos mejor? Pues mira, se pueden hacer varias cosas. Yo te diría, la parte más importante es previa, para realmente estar preparados delante de esa situación. Y si realmente queremos cambiar totalmente nuestra situación a la hora de comunicarnos, lo tenemos que hacer antes. Pero llegado ese momento, llegado ese punto, podemos hacer varias cosas. Lo primero, y que puede ser tremendamente eficaz en un momento muy, muy concreto,
en el que estamos sintiendo ese pánico escénico de forma tan intensa, es simplemente cerrar los ojos, poner la intención de dejar marchar esa emoción y si tienes a mano un imán cualquiera, de recuerdo, de lo que sea que tengas por ahí cerca, lo agarras y te lo pasas así, haciendo el recorrido desde el entrecejo hasta la nuca, lo pasas como 10 veces mientras pones esa intención de dejar marchar esa emoción. Lo normal es que caiga en picado esa conexión que tienes tan intensa a nivel emocional. Me quedé con la duda justo leyendo tu libro cuando hablabas del imán. O sea, ¿pueden ser los imanes que se pegan en el refrigerador? Sí, los que tienes de recordatorio de la pizzería de al lado o de un viaje que te fuiste a hacer hace 4 meses, da igual. Cualquier imán te sirve. Y cuando los imanes tienen lado A y B, o sea, por darte un ejemplo, el del que le pegas al celular para que tenga la cosita esa del automóvil y poder poner el celular ahí, ¿cómo sabes cuál de los dos lados es el que te va a servir a hacer esto? Piensa que los dos lados de un imán, los dos polos, son los dos extremos de un mismo magnetismo. Y lo que nosotros estamos utilizando cuando pasamos el imán de esa manera es el magnetismo, no es la polaridad. La polaridad es útil para determinadas cosas, pero no para el impacto que nosotros estamos buscando hacer al pasar el imán en nuestro subconsciente, en este caso. Entonces, te da igual hacerlo con un lado que con el otro. Pruébalo y verás que es así. Ok, perfecto. Va, entonces en momentos en los que te sientas así, pasas el imán del entrecejo, rodeando la cabeza hasta el cuello. Correcto. Haciendo ese recorrido con los ojos cerrados y simplemente con la intención de dejar marchar esa emoción que estás sintiendo. Perfecto. Ahora nos decías que donde viene el trabajo más importante es previo a que uno vaya a dar esta presentación o donde uno vaya a comunicar algo. ¿Qué podemos hacer previo a este evento? Previo a eso, lo que tenemos que preguntarle a nuestro subconsciente, y para eso pues tenemos técnicas, pues como por ejemplo el test muscular que nos permite obtener respuestas del subconsciente, es identificar si tenemos algún trauma emocional que nos impide comunicarnos de forma pues totalmente fluida y disfrutando en esa situación que vamos a estar, ¿no? Si tenemos un trauma emocional, lo que tenemos que hacer es liberarlo. Y para eso, pues tenemos una serie de técnicas que nos permiten llevar a cabo esa liberación. Y igual que si tenemos un trauma emocional, tenemos que preguntar si tuviéramos un bloqueo emocional, que son memorias distintas. Nuestro subconsciente se compone de distintos tipos de memorias. Y pues hay memorias que son emocionales y que pues tienen efectos distintos. Un trauma, por ejemplo, te secuestra permanentemente a nivel emocional y no te suelta, no te libera. En cambio, el bloqueo emocional sí que te libera. Pero tan solo se activa de vez en cuando, ¿no? Cuando te enfrentas a una determinada situación, si resuena con ese bloqueo emocional que tienes, se activa y en ese momento te secuestra a nivel emocional. Entonces son memorias diferentes que ambas pueden estar presentes en el ámbito de la comunicación. Y evidentemente, si están presentes, las tenemos que eliminar. Y después tenemos también que ponernos las creencias que nos van a llevar realmente a disfrutar de ese momento, ¿no? Creencias como que me merezco comunicar de forma fluida y exitosa. Creencias como que soy capaz de lograrlo. Creencias como que tengo los conocimientos, la experiencia y toda la capacidad para poderlo llevar a cabo. Creencias de determinación, ¿no? De que estoy totalmente decidido a comunicarme pues disfrutando en todo momento. Y hay un montón de creencias que nos podemos grabar y que nos van a llevar a que nuestro subconsciente esté alineado de forma totalmente distinta de la alineación que previamente traía. Y eso es lo que después, cuando estamos delante de esa situación, va a llevar a que nos sintamos de forma distinta. A que si hasta ahora, cuando llegaba ese momento, teníamos ese pánico escénico o teníamos esa angustia, llegas y dices, pues mira, no me siento como me sentía, ¿no? Ya me siento totalmente distinto. Y entonces es cuando te puedes concentrar en tu mensaje, cuando realmente puedes disfrutar y puedes dar lo mejor de ti. Porque si no, pues evidentemente estás totalmente limitado, tu subconsciente no te permite poner tu atención en lo que tienes que hacer, sino en el cómo lo estás haciendo. Y si pones la atención en el cómo, estás fallando porque realmente lo importante está en el qué. Y ahí es donde tenemos que centrarnos. Wow, eso está buenísimo, esa idea está sumamente útil. Ahora dime una cosa, en tu libro hablas del test muscular, que es pararte de forma vertical, con las piernas ligeramente separadas, hacer preguntas y ver cómo tu cuerpo se balancea hacia adelante cuando te dice que sí y hacia atrás cuando te dice que no, generalmente. Pero ¿cómo sabemos a la hora de hacer este tipo de test que no estamos siendo nosotros los que estamos diciendo sí, di que sí, di así? ¿Cómo podemos confiar en que realmente es nuestro subconsciente el que lo está haciendo y no nuestro consciente que quiere encontrar respuestas?
Hombre, lo que es evidente es que si tú pones la intención de que te diga que sí, te va a decir que sí. Pero tenemos trucos para poder saber que realmente la respuesta que nos está dando el subconsciente no está condicionada por nuestro pensamiento, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es llevar la mirada hacia arriba. Cuando estamos buscando esa respuesta con el test muscular, si llevamos la mirada hacia arriba, en ese momento desconectamos nuestro pensamiento. En ese momento eliminamos cualquier interferencia que hay por parte de nuestra mente consciente con nuestro subconsciente. Y, en consecuencia, la respuesta que obtenemos no está condicionada, como podría estar en otros momentos. Esa es la forma más sencilla. Hay otra que es apretando ligeramente aquí en la nuca. Si hacemos una ligera presión en los dos costados, esa ligera presión también genera un corte que impide que haya esa interferencia. Porque al final, en estas respuestas musculares que obtenemos con el test muscular del balanceo, que es este que comentas, hay muchos, pero este es el más fácil, el más sencillo, pues en esta respuesta muscular lo que se está midiendo es en los tobillos la reacción del impulso electromagnético que está circulando por el cuerpo, ¿no? Y que cuando llega a los tobillos pues genera pues una contracción o una relajación, hay tensión o hay debilidad a nivel muscular. Pues bien, cuando hacemos esta ligera presión aquí en los dos costados, ¿no?, de la nuca, lo que estamos haciendo es cortar la interferencia a nivel consciente. Es decir, el pensamiento no genera esa interferencia, no genera un impulso electromagnético que entre y condicione al otro que se está generando por parte de nuestro subconsciente. Entonces, hay distintas formas que podemos utilizar o distintas técnicas para evitar esas situaciones en las que comentas que piden, ¿no seré yo a nivel consciente que estoy interfiriendo? Exacto, pues esta técnica y también la liberación de traumas emocionales, la liberación de bloqueos emocionales, grabación de creencias y más, lo pueden encontrar en este libro que se llama Comunica con éxito, desarrolla la capacidad de comunicar de corazón a corazón, de Ricardo Eiris. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros este día. Muchísimas gracias a ti, Ingrid, un verdadero placer. Igualmente, abrazo grande hasta España.